Hola inversores, hoy vamos a ver hasta 23 empresas que considero que están baratas ahora mismo. Por supuesto, en el momento en el que he preparado el video, esas empresas o estaban dentro de los rangos de precios baratos que voy a indicar a continuación, o estaban muy cerca de esos rangos. Por supuesto, cuando veas este video puede que la cotización haya variado, pero siempre puedes tener como referencia esos precios, porque como ya sabes, las cotizaciones cambian mucho, y a lo mejor dentro de una semana esos precios han subido un 10%, pero dentro de 3 han bajado un 15%. Así que considero que pueden ser buenas referencias. Pero antes de empezar, te aviso de que, como siempre, tú eres la persona que tiene que hacer su propia investigación. Lo que te pongo es solo informativo y te comparto el aviso de siempre. Este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. Vamos a empezar con el sector automóvil. Es un sector que por lo general ha tenido unos buenos años recientes, pero con la bajada del consumo en China, con el inicio de una recesión en Europa y los indicios de una posible recesión en Estados Unidos, las expectativas futuras a corto plazo han bajado. Estamos hablando de un sector bastante cíclico y en esos momentos, como los beneficios recientes han sido muy buenos, pero las expectativas futuras son mucho más pesimistas, está cotizando a unos PER muy bajos. Pero como ya expliqué en el video del PER, hay que tener cuidado, porque posiblemente los beneficios futuros de esas empresas van a bajar. Aún así, considero que muchas de esas empresas empiezan a estar en precios interesantes para inversión a largo plazo. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero que vamos a ver es la empresa Gestamp, de la que ya hablé en algunos videos y que, si no la conoces, se dedica a la fabricación de componentes metálicos para el sector de la automoción. Hacen chasis, carrocerías, sistemas de suspensión y demás. Y sobre todo es que están muy enfocados en soluciones ligeras para los coches eléctricos, porque ya sabes que las baterías pesan mucho, entonces hay que compensarlo con estructuras muy resistentes pero a la vez muy ligeras. Y Gestamp es una empresa que es muy buena en este sector. Entonces, considero que en el rango de 2,5 € a 3 € está barata. Esto da una rentabilidad por dividendo, cogiendo el último que han pagado, del 5,3%, un payout bajo de 32%. Es una empresa que tiene una deuda neta bastante controlada para el sector, ya que su deuda neta es solo 1,5 veces el EBITDA. En este rango de precios cotizaría un PER de 6, y si miramos el precio actual, está un 30% por debajo de la media de las 1000 últimas sesiones. Y ahora vamos a ver los fabricantes alemanes. Empezamos con Mercedes. Mercedes, en un rango de precios de entre 55 y 60 € empieza a estar barata. Con el dividendo reciente que ha pagado es una rentabilidad del más del 9%, pero hay que tomar en cuenta que este dividendo puede ser recortado si los resultados de Mercedes no son los mismos que ha hecho en los últimos años. Tiene un payout del 43% y en ese sector la deuda neta suele estar bastante elevada y tiene una ratio de 3,3 veces EBITDA. En este rango de precio el PER estaría en 4,6, pero como ya te he dicho, el PER hay que tomarlo con cuidado porque posiblemente los beneficios vayan a bajar algo. Y si comparamos su cotización histórica, ahora mismo está un 11% por debajo de la media de las últimas 1000 sesiones. Ahora nos vamos a su competidora BMW. BMW ha anunciado estos últimos días que sus beneficios iban a ser menores de lo previsto, en particular porque hay un problema con algunos de los componentes de sus vehículos y como hay muchos vehículos afectados, esto les va a suponer un sobrecoste. Un rango de precios de 65 a 75 empieza a ser muy interesante. Con el último dividendo que han pagado, dan una rentabilidad del dividendo del 8,5%, un payout del 36%, es una empresa cuya deuda neta representa 2,8 veces el EBITDA, y el PER, como todos los constructores automóviles, está bajísimo, pero tengo que repetir la advertencia sobre los beneficios futuros. Y si comparamos su cotización actual con la media de las últimas 1000 sesiones, está un 17% por debajo. Finalmente vamos a ver a Volkswagen. Considero que a partir de 90 a 110 € empieza a ser un precio barato. A este precio da una rentabilidad por dividendo del 9%, con un payout del 30%. Tiene una deuda neta sobre EBITDA superior a los demás, en buena parte porque su parte financiera de financiación de vehículos es más grande que otros constructores. Tiene un PER bajísimo de 3,5, pero tenemos que hacer la misma observación, y está un 37% por debajo ahora mismo de la media de las últimas 1000 sesiones. Ahora vamos al sector energético y vamos a ver a empresas españolas. Empezamos con Endesa, que cuando está entre 17 y 19 € está a un precio que considero barato.
A este precio daría una rentabilidad por dividendo del 5,5%, con un payout que es el 70% más o menos, que es el objetivo que se ha fijado la empresa. Tiene una ratio de deuda neta sobre EBITDA alrededor de 2,3 veces y un PER alrededor de 11 veces. Ahora mismo está más o menos al mismo precio que su media de 1000 sesiones. Ahora nos vamos a Naturgy, otra que estaría barata entre 19 y 23 euros. A este precio da una rentabilidad del 4,7% para el dividendo. El payout estaría un poco por debajo de la mitad. Tiene una deuda neta que representa 2,2 veces el EBITDA. El PER estaría alrededor de 10 y más o menos también está en el precio de las últimas 1000 sesiones. Ahora cambiamos a una petrolera, Repsol. Las petroleras, como el precio del petróleo estaba muy elevado en los últimos años, han estado cotizando a precios mucho más caros. Pero ahora está bajando el precio del petróleo y está bajando la cotización de las petroleras. Y también es el caso de Repsol. Entre 10 y 12 euros empieza a estar en un precio barato. A esos precios da una rentabilidad por dividendo del 6,8%, que representa un payout del 28%, que es muy bajo, pero hay que considerar que vienen de beneficios muy altos y que posiblemente en el futuro más inmediato no van a ser tan altos. Sin embargo, este payout del 28% da cierto margen. Tiene muy poca deuda y el PER es muy bajo, pero también, como los constructores, si baja el precio del petróleo, bajarán los beneficios y el PER subirá. Está también ligeramente por debajo de su media de 1000 sesiones. Y ahora vamos a ver una que no reparte dividendo, que es una empresa de crecimiento de momento, que es Solaria, y cuya cotización ha bajado mucho en los últimos meses. En mi opinión, entre 9 y 11 euros está a un precio bastante barato. No tiene rentabilidad por dividendo porque no lo paga. Tiene una deuda neta bastante elevada de 5 veces, pero es porque está invirtiendo mucho en crecer. Y ahora mismo tendría un PER alrededor de 14. Y como he comentado, está bastante más barata que en los últimos meses y está un 26% por debajo de la media de las 1000 últimas sesiones. Ya que hemos hablado de energía de automóvil, vamos a seguir con algunos ejemplos en el sector industrial. Empezamos con la alemana BASF, que cuando está cotizando como ahora entre 40 y 50 euros, está a precios bastante baratos. Hay que pensar también que es una empresa bastante cíclica, como las de automóvil, y como hasta cierto punto las energéticas. A 45 euros daría una rentabilidad por dividendo del 7,5% y un payout del 75%, aunque hay que ver que es una empresa que tiene grandes variaciones de resultados, pero cogiendo un resultado medio daría un payout del 75%. Al ser una empresa industrial tiene una deuda importante y a este precio estaría en un PER de 10 si cogemos unos resultados medios. Ahora mismo está un 18% por debajo de la media de las 1000 últimas sesiones. Ahora nos vamos a Verallia. Es una empresa francesa muy parecida a Vidrala, es decir, que fabrica botellas y otro tipo de recipientes de vidrio para la industria de la alimentación y bebidas. Esta empresa ahora mismo está cotizando a precios baratos y si está entre 25 y 30 euros, da una rentabilidad por dividendo del 7,6%, eso es con el dividendo del año pasado, que es posible que baje un poco porque están teniendo unos resultados más bajos que el año pasado. Con ese nivel de dividendo sería un payout del 90%, es una empresa que tiene una deuda neta alrededor de 2 veces EBITDA, y a esos precios representaría un PER de 11. Está un 15% por debajo de la media de las 1000 últimas sesiones. Y ahora vamos a ver una empresa española, Acerinox, que está especializada en la producción de acero inoxidable, como su nombre indica. Cuando está cotizando entre 8 y 9 euros, empieza a estar bastante barata. A esos precios da una rentabilidad por dividendo del 7%, con un payout alrededor del 70%. No tiene mucha deuda para ser una empresa industrial. Estaría en un PER de 10 más o menos y ahora mismo está un poco por debajo de su media de 1000 sesiones, un 8% por debajo. Cambiamos totalmente de sector y nos vamos al lujo y a la cosmética con 3 empresas. Empezamos con el líder mundial del lujo, Louis Vuitton. Cuando está cotizando entre 580 y 620 euros, como ahora mismo, empieza a estar un poco más barata. Y cuando digo barata, me refiero a relativamente, porque es una empresa que ha crecido mucho en los últimos años y suele cotizar a múltiplos muy altos. E incluso en esos precios sigue estando a unos múltiplos bastante altos. Y si dejase de crecer a la misma velocidad que lo ha hecho últimamente, esos precios de entrada podrían incluso resultar caros. Pero como las expectativas son que el sector del lujo siga creciendo a medio y largo plazo y que Louis Vuitton es una de las empresas que mejor lo hace en ese sector, se considera que en esos precios empieza a estar barata para poder entrar para largo plazo. En esos precios da una rentabilidad por dividendo muy baja del 2%,
con un payout del 45%, no tiene mucha deuda y, como hemos comentado, a pesar de estar, entre comillas, barata, está cotizando a un PER 21, que tampoco es muy barato. Y está ahora mismo un 12% por debajo de la media de las 1000 últimas sesiones. Ahora cambiamos a otro tipo de empresa de lujo que ha caído muchísimo en bolsa en los últimos meses y que considero que tiene bastante más riesgo a largo plazo que el Louis Vuitton. Es Burberry. Es una empresa que está intentando cambiar la percepción de los clientes desde una marca cara hasta una marca de verdadero lujo. Y le está costando un poco. Entonces está en plena reestructuración, han cortado el dividendo y a corto plazo no se sabe muy bien qué va a pasar y también está el riesgo de que no tengan mucho éxito y que en el futuro sea solamente una marca más de moda, un poco más cara que la media, pero esas marcas de moda, aunque estén un poco más caras que la media, no suelen ser tan buenas para el largo plazo. En cambio, si consigue convertirse en una empresa de verdadero lujo, entonces sí que será muy rentable a largo plazo para los inversores. Ahora mismo está a un precio barato porque está entre 5 y 6 libras, pero ha cortado el dividendo, por lo tanto no tiene payout. Es una empresa que hasta ahora no ha tenido deuda y con sus últimos datos financieros estaría cotizando en PER 8. Pero hay que tomar en cuenta que es una empresa que lo está pasando mal ahora, sus beneficios han caído y el PER no va a ser muy realista a medio plazo. Y podemos ver la fuerte caída que ha tenido, ya que está cotizando un 67% por debajo de la media de las últimas 1000 sesiones. Ahora vamos a otra empresa que ha caído fuerte en esos últimos meses, que es Estée Lauder, que también venía de cotizar a múltiplos muy elevados. Esa empresa, entre 75 y 85 dólares, se puede considerar barata. A esos precios tiene una rentabilidad por dividendo del 3%, pero cuidado que esto ya representa un payout del más del 100%. Así que si sigue en esa tendencia de malos resultados, probablemente tenga que recortar el dividendo. Y es una empresa que tiene bastante deuda para este tipo de sector y que está cotizando a un PER alrededor de 30 veces, aunque es difícil estimar su PER actual porque tiene muchos efectos extraordinarios en sus resultados y tampoco es muy fácil saber cuál es el beneficio real actual de la empresa. Así que hay que tomarlo un poco con cuidado, pero podemos decir que si la empresa no consigue volver a cierto nivel de resultados más elevado, quizás no tan buenos como los que conoció hace 2 o 3 años, pero a un nivel de resultado mayor al actual, entonces podrá ser una inversión barata. Pero si la empresa se mantiene o va a peor, quizás no sea una inversión muy interesante. Así que también yo la considero como una inversión de mayor riesgo que muchas otras de las empresas que estoy citando en este video. Y podemos ver que ha caído un 63% respecto a la media de las 1000 últimas sesiones, aunque hay que tener en cuenta que esa empresa llegó a cotizar muy cara. Entonces, una parte de esta caída es una corrección para volver a precios normales y la otra parte es porque ha empeorado sus resultados. Es una empresa que habrá que seguir de cerca en los próximos meses para ver cómo evoluciona. Ahora vayamos al sector de alimentación y bebida. Vamos a ir con Kraft, que es una empresa que lleva ya unos cuantos años a un precio bastante atractivo porque pues le está costando reestructurar algunas cosas y sigue cotizando a unos múltiplos bastante interesantes. Alrededor de 30 a 35 dólares da una rentabilidad por dividendo del 5%, con un payout que es normal para este tipo de empresas del 70%, tiene una deuda bastante elevada, pero la tiene más o menos controlada, de 3 veces EBITDA, y está cotizando a PER 14, que para este sector de productos de alimentación de marcas conocidas está bastante por debajo de la media, que muchas empresas cotizan a 18 o 20. Y como lleva bastante tiempo a esos precios baratos, pues está más o menos en el precio de las 1000 últimas sesiones. Ahora vamos a hablar de bebidas alcohólicas con el número 2 mundial del sector, Pernod Ricard, una empresa francesa, que está barata cuando cotiza a precios como los actuales alrededor de 120-140 euros. A esos precios da una rentabilidad por dividendo del 3,6, con un payout inferior al 60%, tiene una deuda neta sobre EBITDA más o menos normal para este sector de 2,7 y a este precio estaría cotizando a un PER de 16 aproximadamente. Y ahora mismo está casi un 30% por debajo de la media de las 1000 últimas sesiones. Y ahora vamos al líder del sector, que es Diageo, una empresa británica, que entre 23 y 27 libras está barata. Tiene una rentabilidad por dividendo del 3,2%, un payout alrededor del 50%, deuda neta sobre EBITDA muy parecida a Pernod Ricard, 2,6 veces, y esos precios sería un PER de 15. Y también está bastante por debajo de su cotización más reciente, concretamente un 26% por debajo de la media de las 1000 últimas sesiones.
Cambiamos totalmente de sector, vamos a la tecnología. Y vamos a hablar del gigante chino Alibaba, que ha tenido muchos problemas, primero con la economía china y segundo con el control de las autoridades chinas hacia las grandes tecnológicas del país. Eso hace que a pesar de ser una tecnológica con un gran peso a nivel mundial y tener muy buenos resultados, esté cotizando a múltiplos mucho más bajos que sus empresas equivalentes en Estados Unidos, por ejemplo. Y eso es un comentario general. En China, normalmente ahora mismo las empresas están bastante más baratas que en otros países. Por supuesto, hay un riesgo de país, un riesgo divisa, etc. Pero están cotizando a unos precios muy interesantes la mayoría, incluso algunas tecnológicas como Alibaba. He puesto los precios del ADR en dólares porque está también en la bolsa americana. Cuando está cotizando entre 70 y 80 dólares, se puede considerar que está barata. Da una rentabilidad por dividendo muy baja del 1,3%, que sería un payout del 24%, que es bastante bajo. Es una empresa sin deuda, que en esos precios estaría un PER 16. Y si miramos a cuánto cotiza, está un 31% ahora mismo por debajo de su media de las últimas 1000 sesiones. Luego vamos con otra empresa que es un poco problemática, que es Intel. Es problemática en el sentido de que está en plena reestructuración, invirtiendo mucho, ha perdido mucho mercado en el sector de los microprocesadores. Otras empresas como AMD, pero sobre todo Nvidia, le han comido totalmente la tostada y lo está pasando un poco mal. Para mí es una inversión bastante arriesgada, pero también es verdad que es un sector donde hay barreras de entrada muy fuertes, están invirtiendo mucho dinero en nuevos productos y es posible que en los próximos años tengan muy buenos resultados. Sin embargo, hay que estar consciente de que en la tecnología las cosas pueden cambiar muy rápido y puede ser que a Intel le pase lo mismo que le haya pasado a Nokia o a otras empresas líderes y que no haya sido capaz de renovarse lo suficiente rápido y que de aquí al futuro pues vaya cayendo poco a poco o más o menos rápido. Así que no está asegurado que vuelvan a los niveles que tenían antes. Sin embargo, están haciendo muchos esfuerzos y si se quiere asumir cierto riesgo, a los precios que está cotizando ahora, pues puede ser una inversión muy rentable a largo plazo, conociendo esos riesgos, claro. Por lo tanto, por debajo de 20 dólares, que es el precio al que está cotizando ahora mismo, no ofrece rentabilidad por dividendo porque lo han cortado, por lo tanto no hay payout. Tiene una deuda neta sobre EBITDA de 3 veces, pero el EBITDA está cayendo, así que el peso de la deuda puede crecer. Además, están invirtiendo muchísimo, por lo tanto, habrá que vigilar la deuda. Y el PER que he puesto ahí de 80 veces no tiene mucho sentido porque, claro, una empresa que está a punto de entrar a mejor en pérdidas, pues calcular un PER no es muy razonable. Tampoco he puesto un PER medio de los últimos años porque es una empresa que se está transformando y no es muy fácil saber cuánto va a poder ganar en el futuro. Sin embargo, sigue teniendo unas ramas de negocio bastante importantes con los ordenadores y demás. Y si consigue que sus nuevas inversiones en inteligencia artificial consigan algunos resultados positivos, pues muy rápidamente puede volver a generar grandes beneficios y a pagar un dividendo muy interesante para las personas que hayan invertido en esos momentos, con los riesgos que hemos comentado. Y como es una empresa que lo está pasando bastante mal, ha caído fuerte en bolsa y por eso está cotizando a la mitad de la media de las 1000 últimas sesiones. Y finalmente vamos a ver empresas de diversos sectores, pero que pueden ser interesantes porque están baratas ahora mismo. Primero vamos a ver una empresa que se dedica a la gestión de activos que se llama T. Rowe Price y que en los últimos años ha estado más barata, en buena parte porque los tipos de interés estaban más altos. Es probable que cuando los tipos de interés bajen, esa empresa vuelva a subir en bolsa. Hay que entender que los beneficios de esa empresa en buena parte dependen del volumen de activos que está gestionando, así que si hay una caída bursátil fuerte, es probable que sus resultados se vean afectados. Sin embargo, es una empresa que tiene muy poca deuda y que en esos precios permite tener cierto margen de seguridad. ¿Qué sería un precio barato para T. Rowe Price? Sería entre 90 y 100 dólares y a esos precios da una rentabilidad por dividendo del 5%, con un payout del 63%, como hemos dicho prácticamente no tiene deuda y está cotizando a un PER 12 más o menos. Y en esos momentos está un 24% por debajo de la media de las 1000 últimas sesiones. Ha llegado a estar más barata todavía que el precio que tiene ahora, que está alrededor de los 100 dólares, pero todavía sigue barata. Ahora nos vamos a una española del sector inmobiliario, Colonial, que entre 5 y 6 euros, que ahora mismo está cotizando más cerca de los 6 que de los 5, tiene una rentabilidad por dividendo del 4,9% y un payout del 84%. Tiene un buen ratio de endeudamiento con una LTV del 40% y el PER sería más o menos 18 veces.
Ahora mismo está cotizando más o menos en el mismo precio de las últimas 1000 sesiones, un poquito por debajo. Ha llegado a estar bastante por debajo y ha dado oportunidades de inversión varias veces en los últimos meses. Y puede ser que los vuelva a dar. Me parece muy interesante cuando se acerca a los 5 euros, pero en los 6 euros también es una buena inversión, en mi opinión. También vamos a hablar de Nike, una empresa que históricamente estaba cotizando a precios bastante caros, pero últimamente, como ha tenido unos resultados un poco peores, su cotización ha caído bastante. Considero que está a un precio barato entre 60 y 80 dólares. A esos precios da una rentabilidad por dividendo del 2%, pero es una empresa que suele crecer bastante, así que esos 2% en los próximos años pueden crecer notablemente. Con ese dividendo da un payout del 40% más o menos, es una empresa que no tiene deuda y que en esos precios pues está cotizando alrededor de PER 20, que como muchas empresas de calidad están baratas cuando están a PER 20 porque están creciendo normalmente a un buen ritmo. Si esta empresa deja de crecer, PER 20 será caro. Lo digo porque siempre hay que ser consciente de que todas las empresas tienen cierto riesgo y que no se puede garantizar que sigan creciendo. Lo que pasa es que son empresas que generalmente están bien gestionadas, que tienen buenas estrategias y aprovechan muy bien los crecimientos del mercado, así que se puede esperar que sigan creciendo a buen ritmo. Y si comparamos su precio respecto a la media de las 1000 últimas sesiones, está un 34% por debajo, aunque en este caso posiblemente en un pasado reciente estaba bastante cara, así que esa corrección de precio en buena parte ha sido reajustar hacia precios más normales y ha bajado incluso un poquito más para llegar a precios baratos entre comillas. Y finalmente volvemos a China y vamos a ver CK Hutchison Holding, que es un conglomerado que tiene actividades como de telecomunicación, de gestión de puertos, etc. Y que está bastante diversificado, que tiene actividades en todo el mundo. Y como es una empresa china, está cotizando a múltiplos muy bajos ahora mismo. Entre 35 y 45 dólares de Hong Kong me parece un precio muy barato. Tiene una rentabilidad por dividendo del 6% con un payout de solamente el 40%. Es decir, que tendrían potencial para subir la rentabilidad por dividendo bastante, pero no lo hacen por prudencia. Además no tiene mucha deuda y como podemos ver, a esos precios cotiza un PER muy bajo de 6,5. Y ahora mismo está un 16% por debajo de la media de las últimas 1000 sesiones. Ha llegado a estar bastante más barata todavía, pero en esos precios sigue siendo una buena inversión, en mi opinión. Y ya está, más de 20 empresas baratas ahora mismo. Como siempre te invito a que las investigues a fondo, que leas sus informes anuales, que te informes sobre el sector, sobre las perspectivas de las empresas, porque al final cada uno es responsable de sus propias inversiones. Espero que este vídeo te haya parecido útil. Si ha sido el caso, por favor deja un me gusta y por supuesto no dudes en suscribirte al canal porque seguiré publicando vídeos con empresas baratas. Me despido por hoy y mientras tanto seguiré haciendo camino poco a poco como el caracol inversor. ¡Hasta luego!